El poder de la palabra abre su rueda de prensa. Es un honor estar con ustedes, siempre es grato compartirlo y tener la oportunidad de todos los viernes con los periodistas presentes analizar la semana en términos informativos, jurídicos, políticos, sociales o económicos. En esta ocasión es grato presentar a nuestro invitado como especialista en el tema, el reconocido catedrático universitario, el doctor en Derecho, el doctor Juan Francisco Guerrero. Nos acompañan la colega periodista Paola Cabezas, es un honor, Paola, contar con su presencia, junto con el reconocido amigo ya Fabricio Vela, que está con nosotros. Hola, contertulio. Hola, a todos. Doctor. Hola, gracias. Verles. Buenos días, un gusto. ¿Por dónde empezamos? Cuando le dije al doctor Guerrero, al que les presento, queridos amigos, dijo, ¿de qué vamos a hablar? Cuando me preguntó de qué vamos a hablar, me dijo, le dije, el tema jurídico, me dijo, ¿cuál de tantos? ¿Cuál de tantos? Entonces, a ver, hagamos el ejercicio así. El tiempo de intervención nuestro es de un minuto, para irnos dando facilidades en el hablar. A ver, dale, negro, vos eres de los que puedes analizarme la semana, evaluarme informativamente, de lo que ocurrió en el marco de lo jurídico, porque yo les llamo la judicialización de la política en su peor expresión. Claro, doctor, qué gusto. Paola, doctor, honrado de compartir esta mesa. A ver, una semana que cierra con una serie de bemoles, fuego cruzado por todo lado. Tienes a un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sobre cuyos 4 de sus integrantes hay una suerte de arremetida de varios segmentos de la Asamblea Nacional, de la Contraloría, de la Fiscalía, incluso del Ejecutivo, que también a través de varios de sus voceros ha dejado en clara su posición respecto del Consejo, y el propio Consejo, que el día de ayer a través de su presidente presentó una serie de denuncias que desde luego yo me imagino que José Carlos Tuárez deberá judicializar, deberá pedir una investigación, deberá plantear que justamente se prueben esas denuncias, pero estamos en medio de un fuego cruzado. Fuego cruzado matizado por una decisión adoptada en el curso de esta semana por el Consejo de revisar, y este es el término que me parece es el kit del asunto, la palabra revisar. La forma como el Consejo Transitorio llevó adelante el proceso que desembocó en la integración de la nueva Corte Constitucional. Comentarles que esta mañana entrevisté a Walter Gómez en Majestad, en el programa Primera Hora con Alexis Moncayo. Se te escuchó. Y me queda claro, porque yo he tenido una posición personal, una opinión, apenas una opinión desde el punto de vista periodístico, de que el Consejo no puede echar abajo la designación de la Corte Constitucional, cosa que Walter Gómez suscribió, efectivamente. Él ha planteado que no se puede echar abajo a la Corte Constitucional, pero que sí se puede revisar la forma como administrativamente se llevó adelante el proceso que desembocó en la designación de los 9 magistrados de la Corte. Doctor Juan Francisco Guerrero, a ver, ¿cómo entender todo este conflicto jurídico? Sí le pido, adoptando el método académico y universitario, proceda a dar una explicación en ese sentido de cómo le ve usted a este conflicto jurídico y político. Doctor Juan Francisco Guerrero. Buenos días, Francisco, Fabricio, Paolo, un gusto Doctor, compartir este espacio con usted. A ver, definitivamente creo que existe actualmente una polarización, y no solamente una polarización a nivel político, sino una polarización a nivel de problemas jurídicos. ¿Dónde está el conflicto desde el punto de vista jurídico? Más allá de que obviamente tiene matices políticos que son innegables. Como todos sabemos, hubo un Consejo de Participación Ciudadana de Transición. Este consejo fue establecido a través de una enmienda constitucional que finalmente se aprobó a través de un referéndum. En este referéndum se incorpora en la Constitución una disposición transitoria. Esta disposición transitoria le habilita a este Consejo de Transición para realizar una evaluación de determinadas dignidades, de las más importantes del Estado que no son de elección popular, y producto de esa evaluación decidir si la cesa o no la cesa. Y en caso de cesarlas, proceder a una nueva nominación de sus reemplazos. Una vez que concluye la tarea del Consejo Transitorio, el expresidente del Consejo Transitorio, Julio César Trujillo, presenta una acción de interpretación constitucional a la Corte Constitucional. Tenemos los radioescuchas, tienen que recordar
que, de acuerdo con la actual Constitución, el intérprete auténtico de la Constitución es la Corte Constitucional. Eso cambió, porque antes, tradicionalmente, siempre había sido el Poder Legislativo, el Congreso Nacional. Sí. Sin embargo, en la Constitución del año 2008, el artículo 436 nos dice: ¿quién puede interpretar de forma obligatoria la Constitución, de forma vinculante la Constitución? Es la Corte Constitucional. Correcto. Fruto de esa consulta que le realiza el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, la Corte Constitucional emite el dictamen que algunos le llaman blindaje, el dictamen del blindaje. Básicamente ese dictamen, ¿qué es lo que dice? Dice que el Consejo de Participación Definitivo, es decir, el que fue electo recientemente y que está posesionado, no podía revisar las decisiones del Consejo Transitorio, pero únicamente no podía revisar aquellas potestades extraordinarias que le habían sido concedidas a través de la enmienda constitucional. Entiéndase cuáles. Y ahí radica el problema, porque ahí hay dos lecturas, ¿no es cierto? Hay quienes sostienen que las potestades extraordinarias únicamente fueron las consistentes de la evaluación, cesación y expedición de ciertas normas, y hay otro grupo de juristas que entienden que las potestades extraordinarias también incluía la designación de las nuevas autoridades, debido a que se trataba de designaciones extraordinarias, pues eran cesaciones anticipadas a sus periodos. Pues precisamente esa es la posición. Quienes sostienen lo primero, es decir, que la nominación no es una potestad extraordinaria, sino una potestad ordinaria común, sostienen que el Consejo de Participación Definitivo sí puede proceder a la revisión de esos procedimientos. Y obviamente, y desde el punto de vista jurídico, ¿qué implica la revisión? La revisión podría derivar inclusive en una anulabilidad de esos procedimientos. Por el contrario, quienes sostienen que la nominación en estas circunstancias era una potestad extraordinaria, sostienen que esa potestad no puede ser revisada en virtud de lo dicho por la Corte Constitucional, y que si es que hay esa revisión, inclusive la Corte Constitucional podría establecer el incumplimiento del dictamen constitucional y inclusive llegar a la destitución de la autoridad pública que incumple ese dictamen. Ese es el problema jurídico. Hasta ahí. Paola Cabezas, bienvenida, qué gusto conocerte. Francisco, gracias. Qué gusto, Fabricio, a los Doctora, años. qué gusto. ¿Sí se conocían? Claro, Pero yo le digo gobernadora, le digo. No, ya va, no. Entonces, me dice, no, Paola nomás me dice. Vamos a gobernar entonces, esta ya mesa. que se conocían, háganse ya buenas. Sigue, Paola, por favor. Bueno, en realidad creo que el Consejo Transitorio nos dejó también una serie de dudas. Porque si bien es cierto, había un mandato que le dio el pueblo ecuatoriano, hay en lo personal, y creo que en la ciudadanía, en los actores políticos, sociales, la misma duda de si el transitorio tenía las facultades de cambiar la Corte Constitucional. Creo que también es un tema de fondo, porque nos damos cuenta que la Corte Constitucional, quizás en términos políticos, le está pagando los favores al transitorio cuando blinda, que eso es otro tema que no deja de ser importante. Blinda, sí, porque eso sí, blinda al Contralor General del Estado, al Contralor, lo blinda diciendo que no se puede cambiarlo. Entonces, allí también hay ciertos elementos que sí tienen que ver con el tema político, pero que también pasan por la parte jurídica. Y creo que el pueblo ecuatoriano necesita saber, ¿tenía la Corte Constitucional, que ya hay ciertas dudas sobre su mismo nombramiento? Hay ciertas dudas. Y aparte, ¿tenía la facultad de hacer este blindaje que pone de una u otra manera al Consejo de Participación Ciudadana definitivo en una disyuntiva? Porque están diciendo que no puede actuar, pero la ley que dice, podían, no podían. Creo que también eso es un tema interesante porque está dentro de la coyuntura. Correcto, y ese es el interrogante. A ver, sí, teniendo al experto aquí, vamos, tomo la pregunta de Paola Cabezas, que es muy importante, ¿puede blindar? ¿Puede usar ese término, blindar? ¿Puede establecer ese blindaje la Corte Constitucional? Doctor Juan Francisco Guerrero. A ver, es interesante la pregunta, porque efectivamente parecería que ningún acto, ninguna actuación puede estar exenta de controles posteriores, ¿ya? Sin embargo, ¿cómo funcionó el famoso blindaje?
Dado que la Corte Constitucional es el intérprete auténtico de la Constitución, lo que hizo el Consejo Transitorio fue decirle: deme usted cuál es el alcance y sentido de la disposición transitoria que se incluyó en la Constitución a través del referéndum. Recordemos que cuando se hace la enmienda constitucional se incorpora una disposición transitoria a la Constitución que establece el famoso régimen de transición. Como la Corte Constitucional puede interpretar el contenido del texto constitucional, el Consejo le pide que haga una interpretación. Y la Corte Constitucional hace esta interpretación estableciendo que las potestades extraordinarias no son revisables a posterior. Hoy por hoy, y eso es lo que es complejo de comprender, lo que dijo la Corte Constitucional en esta sentencia es parte de la Constitución. Porque al igual que ocurre con las leyes, cuando por ejemplo la Asamblea Nacional emite una ley interpretativa que se incorpora a la norma interpretada, las sentencias interpretativas de la Constitución, como es esta, se incorporan a la norma interpretada. Ejemplo lo reciente del matrimonio igualitario, me imagino, por poner un ejemplo más reciente. Sí, a ver, lo del matrimonio igualitario, y es una buena pregunta, Fabricio, yo personalmente he discrepado públicamente de lo que hizo la Corte, porque yo creo que lo que debió haber hecho es una sentencia interpretativa y en realidad... Sobre el artículo 67. Exacto, y no lo hizo, sino que emitió su decisión a base de una consulta de norma, que es otro tipo de acción. Y de hecho, ahí yo creo que hay un vicio en esa sentencia. ¿Por qué motivo? Porque para emitir una sentencia interpretativa, de acuerdo con la ley, se requiere 7 votos de los 9 miembros de la Corte Constitucional, porque es la sentencia de más alta jerarquía que puede emitir la Corte. Está emitiendo una decisión con rango constitucional. Cuando hizo el tema del matrimonio paritario, no hizo una sentencia interpretativa, a tal punto que la decisión la tomó solamente con 5 votos. Correcto. Esta, como lo dijo Francisco en la introducción, la tomó con 9 votos. O sea, es decir, esta fue una decisión unánime. ¿Puede la Corte interpretar la Constitución? Sí. La respuesta es sí lo puede hacer. ¿Estamos de acuerdo con la forma en que lo interpretó? Hay algunas variantes, o sea, jurídicamente hay unos términos que no son tan precisos, pero sin embargo esto está vigente y hoy por hoy nos obliga. Ver. Dale, yo quiero algunos elementos. Tú tuviste un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, y esto yo lo he dicho públicamente desde el año pasado, o sea, todo el proceso y los meses en los cuales trabajó. Sí, tenía facultades extraordinarias consagradas en el anexo de la pregunta 3 de la consulta popular, las tenía, sí. Que dentro de esas facultades extraordinarias estaba la evaluación y la asociación de las autoridades elegidas por el Consejo de Participación Ciudadana, sí, las tenía. Pero revisemos la Constitución y nos vamos a encontrar con que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no tiene la facultad de elegir o de integrar la Corte Constitucional. Exacto, por ende, no tenía la facultad de cesar, por más impresentable que para algunos haya sido la Corte Constitucional anterior. Yo también en lo personal tengo reparos al trabajo de la Corte Constitucional anterior. Pero vaya, averigüe usted, si el constituyente de Montecristi se olvidó o fue deliberado que no se incorporó un mecanismo de control político sobre los magistrados o los jueces de la Corte Constitucional, si uno revisa la Constitución no encuentra, a diferencia que ocurre con todos los estamentos públicos, la Corte Constitucional es el único que no está sujeto a fiscalización y control político. En este caso, la integración de la Corte Constitucional no era una atribución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sino de la función de transparencia, que no es lo mismo. El Consejo forma parte de la función de transparencia. Créanme, yo me muero de las iras, y perdón que hable así, me muero de las iras cuando dicen el quinto poder al Consejo. El Consejo no es el quinto poder. El Consejo es parte de la función de transparencia y control social. Entonces, el Consejo Transitorio no podía evaluar y cesar a la Corte Constitucional. Por ende, no podía integrar una nueva corte, pero ahí voy a lo otro. Y con esto cierro, Francisco. 2 errores no hacen un acierto. Y si estuvo mal antes, no puedes hacer lo mismo hoy. Y algo más. A ver, vamos echándole flores al caldo, ¿no? Como dicen en México. Primero, este proceso transitorio siempre fue ilegal. Partió de ser ilegal la consulta constitucional. Porque no fue avalada por la Corte, dices tú. Sí, fue ilegal desde el principio. Fue mañoso y fue ilegal. Ya actúan. Muchas de las actuaciones del doctor Trujillo y el grupo de los transitorios saben a abuso, saben a exceso, saben a violación de las leyes, saben a atropello.
No pueden eliminar la Corte Constitucional, pero lo hacen. Y después de hacerlo, oigan, no se olviden que aquí decretaron feriado constitucional. Pues. Ay, Oigan, que ya nos olvidamos. 5 meses. La Corte de A14 fue el resultante. Cefalía. La Corte de A14 fue el resultante de un feriado constitucional. ¿Ya? Y luego parece, el doctor Trujillo y su grupo, abusando nuevamente porque fue abusivo, mandan esta interpretación que el doctor también nos ha reseñado. Y ahora resulta que no hay cómo toparlos, y entonces ahí viene mi cuestionante. Doctor Juan Francisco Guerrero. A ver, No se puede revisar, no se puede fiscalizar, no se puede analizar lo que hicieron los transitorios con este blindaje de la Corte Constitucional, o el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está en lo suyo y puede revisar, fiscalizar y auditar lo que hicieron los transitorios. A ver, desde mi punto de vista, jurídicamente no es posible revisarlo. ¿Ya? Y yo sí quiero abonar algo. El blindaje que señala Fabricio es cierto. Es decir, la Corte Constitucional, y yo creo que ahí hay un error de concepto cuando se elaboró la Constitución. La Corte Constitucional está exenta de control político, ¿sí? Y lo que usted señala es, la Corte Constitucional, curiosamente, es una de las pocas autoridades públicas que no es susceptible de juicio político, que no es susceptible de destitución o cesación a través de procedimientos administrativos, sino que nuestra Constitución establece que la Corte Constitucional únicamente puede ser cesada por decisión por la de Contraloría. de la propia Corte Sí, Constitucional. Sí, de acuerdo. O si la Contraloría mañana pasado dispone alguna destitución. Que además la Contraloría no puede ejecutar una destitución en una autoridad. Exactamente. Que esa también es otra discusión que hay. ¿Ah? Inclusive, pero lo está haciendo, Fabricio. ahora, e inclusive, y eso es algo que a mí me parece ya un exceso que es llamativo, si tú le quieres procesar penalmente a la Corte Constitucional, nuestra Constitución establece que se requiere decisión de las 2/3 partes del Pleno de la Corte Nacional de Justicia. O sea, es decir, a diferencia de cualquier persona común y corriente, inclusive a diferencia de las personas que tienen fuero de Corte Nacional, la Corte Constitucional, los miembros de la Corte tienen fuero de pleno de Corte Nacional de Justicia. Entonces, obviamente, el juzgamiento a los miembros de la Corte Constitucional, más allá de la sentencia de este dictamen, Francisco, de acuerdo con nuestro régimen constitucional, es prácticamente imposible. Ya. Habiendo- Paola Cabezas. Sí, es que, ¿por qué puse la, ¿cómo se dice el dicho? ¿Por qué le puse el A ver, cascabel al gato? No, vamos a hablar claro. Viniste a tirar sal en las heridas. Ya. ¿Por qué le puse el cascabel al gato? Porque yo creo que el debate hay que centrarlo en ese sentido y no voy a dejar pasar la posibilidad, doctor, de volver a hacer incidencia en el tema. La Corte Constitucional actual nació de forma ilegal, ilegítima. Lo han expresado aquí, es más, si nos podemos hacer una retrospectiva de cómo fue el nombramiento de ellos, primero tenemos que partir por ese elemento. Si no está sido claro, no se puede hacer absolutamente nada, pero creo que el Consejo de Participación Ciudadana actual tiene la responsabilidad de decirle a los ecuatorianos justamente estas dudas que desde la génesis tuvo la conformación de la Corte Constitucional y el nombramiento de varias autoridades. Ahora, es normal, Fabricio, Francisco, doctor, que en un escenario como este sea el Contralor General del Estado, que ya de por sí hay muchas dudas sobre su nombramiento. No han mostrado la acción de personal. La acción de personal que lo faculta. Todos sabemos que hay ahí un altercado en donde él se enoja, insulta, rompe todos conocemos esa parte, yo no quiero decir folclórica, pero sí grotesca, de la forma en que el Contralor se ha aferrado al cargo. Pero justamente él, como es el principal, porque si el Consejo de Participación Ciudadana definitivo hace lo que tiene que hacer, pues lo primero que tiene que hacer es llamar a concurso de Contralor. Es lo que debería hacer. Es normal que sea el Contralor que salga y que objete las decisiones de los jueces, que la fiscal objete lo que está sucediendo, que la ministra del Interior vaya desde la Asamblea Nacional y dé casi amenazas diciendo es que si ustedes hacen esto,
Entonces, si bien hay elementos jurídicos que se deberían seguir en el marco para intentar reinstitucionalizar este desastre que armaron ellos mismos, ¿es legítimo que se haga todo esto? Mi doctor, ahí sí le interrumpo para ayudar a la pregunta de Paola. No solo sería de preguntarse si es legítimo, porque no lo es. Es interferencia en las funciones del Estado. No, es jurídico lo que están haciendo. Jurídicamente es comprensible, Jurídica, aceptable. esa es la palabra. Si es ver, jurídico. Doctor Juan Francisco Guerrero. Gracias, Francisco. Para mí la respuesta es evidente y contundente. La respuesta es no. O sea, es decir, no es posible que se den ruedas de prensa para cuestionar las decisiones de los jueces. Y a mí me parece que eso sí uno tiene que ser contundente. Y así como yo les digo, yo puedo no necesariamente coincidir con lo que hace la decisión de la Corte Constitucional, pero tenemos una decisión de la Corte Constitucional y yo creo que hay que respetar. En Estado de Derecho. Sí, lo mismo se aplica para las decisiones de la Corte Nacional de Justicia. Es decir, hay una decisión de la Corte Nacional de Justicia, puede a mí no gustarme, pero es una decisión que hay que respetar. Y la Constitución establece el principio de autonomía interna y externa, independencia interna y externa de la función judicial. Y parte de la independencia externa efectivamente proscribe este tipo de comportamientos que implican dar ruedas de prensa para, hablemoslo con claridad, presionar a los jueces. Eso no se puede hacer. Yo en ese sentido debo reconocer, yo aplaudo la posición que tuvo en esta ocasión el Consejo de la Judicatura, porque el Consejo de la Judicatura salió a decir algo que a mí me parece correcto. Yo no puedo revisar actuaciones jurisdiccionales de los jueces. Los únicos que pueden revisar las actuaciones jurisdiccionales de los jueces son los propios jueces. Eso es precisamente la independencia. Yo únicamente soy un órgano disciplinario y administrativo. Y en el caso de lo actuado por el Consejo de Participación Ciudadana en este momento, revisión de lo actuado por la Corte Constitucional, revisión y proceso de convocatoria para elección de Contralor General del Estado y revisión del proceso de selección del Defensor del Pueblo. Esas fueron las 3 resoluciones del día jueves, del día miércoles. ¿Eso jurídicamente es cuestionable y controvertible como se lo ha hecho, doctor Guerrero? A ver, personalmente, si uno aplica la sentencia de la Corte Constitucional, sí, efectivamente es cuestionable, porque la Corte Constitucional blindó esas designaciones, blindó esos procesos de evaluación. Y ese fallo está vigente. Podemos cuestionar ese fallo, podemos no estar de acuerdo en ese fallo, pero ese fallo está vigente y por lo tanto el Consejo no podría contrariar este fallo que hoy tiene rango constitucional, Francisco. Yo, por ejemplo, si me permiten, doctor Paola, Francisco, si me permiten, yo estoy de acuerdo con su visión totalmente y eso que estoy sosteniendo. Nos guste o no nos guste, ese fallo está vigente y en lo personal, yo no soy abogado, pero me nutro de las posturas como la del doctor Guerrero para tratar de generar opinión. Sí, Para tratar de generar opinión, yo creo que los periodistas tenemos que generar opinión argumentada y no decir cualquier cosa. Yo sostengo, en lo personal, con base en ese fallo, más allá del cuestionamiento, que el Consejo de Participación Ciudadana, por sus facultades ordinarias, no puede revisar la designación de autoridades del Consejo Transitorio. Ahora bien, ayer ocurre un hecho, o varios hechos, que terminan siendo lo mismo, que es una serie de denuncias en contra del Consejo de Participación Ciudadana contra 4 consejeros. Ya no solamente contra Tuárez. Es contra Walter Gómez, contra Rosa Chalá y contra Victoria de Sintonio, los 4 que decidieron integrar una comisión para revisar la forma como se llevó adelante el concurso o el proceso de selección de la Corte Constitucional. Y ayer mismo, por ejemplo, el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, el doctor Ramiro García Falconi, presenta una denuncia argumentando el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente tipificado en el artículo 282 del Código Integral Penal. Mi pregunta es, en este momento el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está contrariando la resolución que nos guste o no nos guste, y suscribo las palabras del doctor Guerrero, está vigente, que blindó las decisiones del transitorio. Repito, el Consejo actual está contraviniendo esa resolución de blindaje de la Corte Constitucional respecto de las decisiones del transitorio al plantear una revisión administrativa, porque eso aclaró Walter Gómez esta mañana. Una revisión de los temas administrativos que no implicará que echen abajo la integración de la Corte Constitucional. En otras palabras, ¿hay delito en este momento?
Porque yo pensaría que habría delito, entre comillas, si es que el Consejo de Participación Ciudadana ya hubiese adoptado con esos 4 votos a favor una resolución que implique cesar a la Corte Constitucional, en cuyo caso yo sí pensaría o discutiría el tema de que hay un desacato de esa resolución. Mi pregunta es, en este momento, con la integración de una comisión, que además lo que va a hacer es a revisar y a preparar un informe, porque la comisión no tiene la facultad de tomar decisiones, sino es el pleno del Consejo. La integración de esa comisión ya configura un delito. Yo mismo me respondo, y perdón que lo haga y lo socializo con ustedes. Yo creo que no hay delito en este momento. No sé qué opina el doctor Guerrero. A ver, doctor, claro, para usted la pregunta. A ver, yo no soy penalista, pero mi impresión inicial es que la vía no es la vía penal. O sea, yo coincido con usted. O sea, es decir, el delito por el cual se pretende, o entiendo que se han presentado 4 denuncias, al menos de lo que aparece en los medios de comunicación, es por incumplimiento de orden de autoridad competente, ¿no es cierto? Desacato. Exactamente. Pero... Sí, antes se llamaba desacato, sí, efectivamente. Ahora, ¿no es cierto?, yo creo que hay un problema conceptual. Vuelvo y repito, la decisión de la Corte Constitucional a ser interpretativa tiene el carácter normativo. O sea, es una norma. Por lo tanto, desde mi punto de vista, esto no puede ser interpretado como una orden de autoridad, como puede ser cuando un juez le dice proceda a realizar tal pago, proceda a restituir también. No, esto es una norma. Aquí, en el escenario, lo que puede existir es un incumplimiento de una norma, y ese incumplimiento de la norma tiene un canal constitucional específico. Personalmente, yo, desde el punto de vista constitucional, tampoco creo que existe, o sea, configurado un delito, y obviamente no creo que el tema penal es la vía. Sin embargo, yo sí tengo, perdone Francisco, solo una inquietud, y es, yo sí creo que el Consejo también ha pecado un poco de ser ambiguo en este tema de qué implica la revisión administrativa. Totalmente. O sea, es decir, si es que solamente la revisión administrativa va a implicar hacer un informe, pero no va a tener ninguna consecuencia práctica, o sea, yo creo que en ese sentido... No le han explicado al país. No, y perdón que le interrumpa, yo esta mañana le dije eso a Walter Gómez. Le dije, la explicación que usted acaba de dar en este momento, en estos micrófonos, a mí me deja claro que ustedes no van a cesar a la Corte Constitucional, sino que van a revisar si es que se integraron las vedurías, si es que hubo los temas administrativos. No lo dije yo, lo dijo Walter Gómez. No, espera, es que ahí, negro, ¿cuál es el punto? Verás, Fabricio, y tienes razón tú al decir, no se le entendió hasta el momento en que Walter Gómez va a tu radio y lo explica. No, ¿sabes por qué es? Porque tenemos una prensa miserable que el día miércoles se dedicó a hacer relajo y publicó relajo en los lindos canales de todo el conflicto que había sido con la conformación de la comisión hasta casi convertirlo en delito. Nos volvimos juzgados, tribunales, fiscalías y comisarías para analizar un tema que jurídicamente no es lo que se nos mostró. Entonces, lo primero que pasa ante el país es que el Consejo de Participación Ciudadana toma una decisión y inmediatamente lo convertimos en delito en los tribunales de los medios y termina por ponerle al país en una situación de confusión tal que cuando dan las explicaciones, como te las dio de mañana el Walter Gómez, no se entiende, no se acepta. ¿Por qué? Porque no lo dijo el lindo canal, porque no lo dijo el otro canal de la risa, ni siquiera. No, a ver, espérense un segundo. Aquí hay hechos puntuales, y son hechos jurídicos, y son parte de la administración pública, y son parte del manejo del Estado, y son parte del Estado de Derecho. En ningún momento se ha cometido ni delito, no se ha cometido una falla, un desacato, como sale a decir la señora ministra del Interior, que a legua se nota que no revisó desde hace rato las nuevas disposiciones existentes en la justicia ecuatoriana. Por favor, hablar de desacato ya es desconocimiento. Tendrán en cuenta el detalle. Oye, solo te robo 30 segundos para abonarte. Y abono. Termino. Dale. Este problema va más lejos. Es destruir a una función del Estado. Eso es un golpe de Estado. Dispensen es destruir al Consejo de Participación Ciudadana, acabarlo. Y esta es una manera de acabarlo. Termino. Y abonando a eso, una institución que está completamente desprestigiada y muy mal vista por el pueblo ecuatoriano, como es la Asamblea Nacional, que no logran resolver sus problemas todavía de conformación de comisiones y se toman
la voz de la ciudadanía y las atribuciones para decir que van a enmendar la Constitución, que eso sería otro tema también de análisis, aprovechando que estamos con el doctor acá. Pero otro tema que coincido plenamente con Francisco, creo que en como el tema ha sido justamente judicialización del Consejo de Participación Ciudadana, todos los elementos que se han venido dando durante este tiempo tienen su génesis y es justamente lo que el framing o la agenda que plantean los medios de comunicación para que sean obviamente luego acatadas por jueces fiscales o por otras instancias del Estado. La misma asambleísta Yanin Cruz, cuando fue a poner la denuncia contra los 4, ella dijo, esto, o sea, los denuncio porque son correístas, o sea, más y menos. Entonces, creo que es importantísimo, vital, aprovechando su presencia, que nos diga, ¿tiene la Asamblea Nacional la facultad, porque han ingresado dentro de la legislación varias iniciativas para hacer enmiendas de la Constitución para quitarle competencias al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿Tiene la Asamblea esas facultades? ¿Se puede hacer a través de enmienda? ¿Debería ser una constituyente? Porque estamos hablando que se afecta directamente ciertos temas del Estado. ¿No debería ser una constituyente la que resuelva esto? Doctor Juan Francisco Guerrero. A ver, para modificar la Constitución existen 3 vías, ¿no es cierto? La enmienda constitucional, la reforma constitucional, que implica introducir cambios en la Constitución, y la Asamblea Constituyente, que implica cambiar la Constitución. De acuerdo con el artículo 442 de la Constitución, yo puedo, a través de reforma constitucional, inclusive llegar a cambiar los elementos constitutivos del Estado y la estructura fundamental de la Constitución, mientras que según el 441, para hacer enmienda constitucional, yo puedo hacer cambios que no impliquen ni elementos constitutivos ni estructura. Mi opinión es que si es que yo únicamente quiero cambiar ciertas facultades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, yo lo puedo hacer a través de enmienda constitucional. Y para hacer la enmienda constitucional hay 2 caminos. El uno es una consulta popular del tipo referéndum, como ya ocurrió aquí en el Ecuador en 2 ocasiones, o a través de un procedimiento legislativo que tiene un plazo de espera de 1 año. Que ya pasó en 2014, que también 2015. ya ocurrió y que al menos implicará 13, 14 meses de trámite. Por el contrario, mi opinión es que si yo quiero eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como existen algunas voces que manifiestan esa opinión, yo no lo puedo hacer vía enmienda, yo lo tengo que hacer a través de una reforma constitucional. Y el trámite de reforma constitucional solamente tiene una alternativa. ¿Cuál es esa alternativa? Es un proceso legislativo que tiene un plazo de espera de 90 días, pero luego requiere un referéndum ratificatorio, es decir, tiene un proceso mixto. Inicia con un proceso legislativo y luego termina con una consulta popular del tipo referéndum. Eso es un poco la diferencia entre los dos. Pero tiene la Asamblea con el desprestigio... No sé, o sea, porque hay intereses. Ya, pero ahí estamos ya hablando de un tema Sí, de la legitimación sí. política, no Claro. jurídico. Ahí Claro. podríamos decir Claro. si es que un órgano con tal nivel de desgaste lo puede hacer, y es una discusión no jurídica. Claro, porque si hago caso además a aquello, no te olvides la encuesta de Cedatos ayer, que aparece con un nivel de desprestigio, ese Consejo de Participación Ciudadana, que yo digo, eso no es que sea una respuesta real, pero mucho tiene que ver con el hinchamiento mediático. mediático, por supuesto. Y la Asamblea también soporta el hinchamiento mediático, ¿ah? O sea, en términos de calificar Pero... la legitimidad de la actuación de cada uno, no. Sí en lo jurídico. Y en lo jurídico vemos que la Asamblea está cometiendo serios deslices que no pueden ser válidos y de paso no se puede actuar de esa manera. Dale. Ahora, esta mañana mi contertulio Alexis tuvo una lectura espectacular, pero espectacular de los hechos. Ya no es solo contra Tuárez, sino contra los 4 de la mayoría. Tú tienes a Tuárez, sobre quien hoy pesa un pedido de investigación en la Contraloría, 1, una denuncia en la Fiscalía, 2, un pedido de juicio político en la Asamblea Nacional. 3. De hecho, 2 juicios políticos. Dos juicios, Dos juicios políticos. Dos y juicios. algunas Ya. demandas en su contra por presumible Ok. falsificación de documentos, alteración del cuello del sacerdote, ponle Ya. lo que quiera. Tienes Tuárez. Gómez. Sobre Gómez lo incluyen
Porque supuestamente hay un incumplimiento de una prohibición expresa de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana respecto a realizar proselitismo político. ¿Qué es proselitismo político? O sea, ¿qué se entiende por proselitismo político? ¿Qué es proselitismo político? Pero se menciona esa causal. 2, Walter Gómez. 3, Julio César Quiñones, que fue gobernador de la provincia del Guayas, fue intendente de la provincia del Guayas durante el correísmo, que ahora mira al otro lado, porque yo siempre cuestiono la incoherencia de nuestra clase política. Nuestros políticos, no todos obviamente, pero nuestra clase política es campeona para ubicarse de acuerdo a la coyuntura y al momento. Incoherentes, la mayoría. Julio César Quiñones ahora plantea un proceso de fiscalización sobre Rosa Chalá, vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Que está en su derecho, lo está, porque es una atribución de la función legislativa. Mi tema es, tienes ahí un tercero, ¿ya? Y súmale a Desintonio, que si bien es cierto no está siendo hoy fiscalizada por la Asamblea, recuerda tú que junto con Gómez y con Dávalos enfrentaron una situación compleja que provocó el diferimiento de la proclamación oficial de los resultados y la posesión de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué quiero decir con este escenario? A mí me da la impresión que hay un segmento de la clase política que quiere echarse abajo a la mayoría del Consejo vía destitución o algún otro tipo de mecanismo, sacar a Tuárez, a Desintonio, a Gómez y a Chalá. Y claro, tienes en la cola a los suplentes. Tienes a Dávalos, que no dudo que también lo quieran poner en el mismo costal. Y luego tienes a Rosero, tienes a Ulloa y me parece que tienes a Lupera. Si la memoria no me es infiel. O sea, yo quiero que tomen en cuenta esta lectura, que no es una lectura jurídica, sino una lectura más política, por supuesto. Política. Es apenas un análisis que yo hago de lo que podría ocurrir. A mí me da la impresión que al final del día lo que se está apuntando es a desarticular la mayoría del Consejo vía destitución desde varias vertientes y renovar ese consejo con la gente que está a la cola y que obviamente tiene una visión distinta de aquellos que hoy están en el consejo, de estos 4 que están en el consejo. Digo, es apenas una lectura periodística, política, que puede ser como no puede ser. No es desacertado. No me parece descabellado. No es descabellado, para nada. Al contrario, creo que justamente todo lo que se está construyendo desde justamente los medios de comunicación, el linchamiento, el que ha sido objeto el señor Tuárez, que si bien pudo haber cometido algunos por ahí deslices, sin lugar a duda esto es una construcción que va justamente encaminado a eso. Como yo sé que esto es un espacio para análisis jurídico, pero no deja de ser importante hacer una mirada política, porque a la larga las decisiones jurídicas tienen que ver justamente con la incidencia política. Correcto, Paola. ¿Quieren que le añada más problema? A ver, añádale. Les voy a añadir más problema. Añádale. ¿Cómo fue conformado este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Por las urnas. No sé si fue una barbaridad, una equivocación, un desliz o lo que quiera de los que convocaron a la transición, pero hicieron que les elijamos por las urnas a un consejo que antes era por méritos, por selección o por concurso. ¿De acuerdo? El hecho de que estén elegidos por las urnas genera juicio político en contra de ellos. No adquieren la condición de dignatarios. Y digo, ¿qué dice el 109 de la Constitución de la República sobre el tema? Revocatoria del mandato. Todos los dignatarios están sujetos a la revocatoria del mandato, aplicable 1 año después del primer ejercicio de su función hasta 1 año antes de que termine su función. ¿Están o no sujetos a revocatoria? A ver, mi doctor. A ver, creo que es importante señalar y dejar claro que efectivamente, así como en la última enmienda constitucional se incorporó esta transitoria que establecía estas facultades extraordinarias que ahora no pueden ser revisadas, también como usted advierte, Francisco, también se aprobó por las urnas que tengamos un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que se elige mediante votación popular. Y eso lo dice la Constitución y eso también hay que respetarlo. Ahora, también se puede iniciar juicio político en contra de dignatarios. Por ejemplo, el presidente y el vicepresidente de la República son también objeto de juicio político. Justo ellos específicamente. Justo pensando. Sí. Ellos específicamente, y porque lo dice la Constitución. Sí, pero también en el caso de los
miembros del Consejo también pueden ser susceptibles de juicio político, pero también pueden ser objeto de revocatoria del mandato. Lo que hay que tener mucho cuidado, porque yo creo que ahí sí ha habido errores, es que el juicio político solamente puede ser por actuaciones realizadas en el desempeño de sus funciones. No se puede iniciar juicios políticos por problemas en la calificación de la candidatura o por comportamientos durante el proceso electoral. Ahí quien debería ser objeto de juicio político son las autoridades electorales, más Correcto. no el Consejo de Participación. Doctor, le interrumpo solo para preguntar, Claro. ¿en dónde dice? Que son objeto de juicio político. Claro, o sea, los consejeros. Estoy hablando de los Los consejeros. Y sobre todo por haber sido dignatarios de elección popular. El problema es que en el momento que incorporas la elección popular, cambia la figura de la persona. No, pero Espérame un segundo. La revocatoria del mandato solo es aplicable a autoridades elegidas, presidente, vicepresidente, De acuerdo. alcaldes y prefectos, que no son sujetos de juicio político, pues. Los concejales tampoco lo Sí, pero tú son. tienes en la Constitución sí te habla de que el Consejo de Participación ¿Cuándo es el sujeto de Consejo? juicio Ya. político. Lo que pasa es que el ¿Cuándo? elemento que tú añades es real, porque no hay... Cuando eran elegidos por concurso o De mérito. Correcto. Pero Ahora- cuando son elegidos por votación popular, cambió la Pero eso cosa. no se modificó en la Pero- Constitución. exacto, pero no se modificó No se en la modificó, Constitución. claro. Exactamente, ese es el problema. Pero ¿qué en cambio interpretamos entra en allí? contradicción con la Constitución. Claro. No por, a ver, yo creo que no, porque sí tienes dignatarios de elección popular sujetos al juicio político, o sea, no es excluyente. Solo presidente y vicepresidente. Sí, pero adicionalmente, pero insisto, no es excluyente el que exista proceso de revocatoria del mandato, que en el Ecuador efectivamente hay para todas las dignidades de elección popular. Correcto. Antes, en el 98, solo había para diputados, alcaldes y prefectos. En el 2008 se amplió a todas las dignidades de elección popular, pero el que existe un proceso de revocatoria del mandato no es excluyente con el tema del juicio político, porque de hecho en la revocatoria del mandato, el origen o la génesis de la revocatoria del mandato es que el pueblo, que somos los mandantes, no estamos conforme con la Pero es actuación. otra cosa. Exacto, mientras que el enjuiciamiento político es determinación de responsabilidad política. Y allí podría, me parece una tesis, le soy sincero, interesante la suya desde el punto de vista político, que debió haberse también reformado, Claro. pero al no existir reforma, para mí no hay duda de que son susceptibles de juicio Correcto. político. Siempre y cuando no se contradiga. Y para mí hay una contradicción con la Contradicción. Constitución de la República, y en derecho público las contradicciones se aplican siempre en favor Pero de por, quien está perjudicado en Francisco, este caso. pero lo que no entiendo es por qué menciona que hay una contradicción. Eso es lo que yo no Porque- avanzo a entender. ¿Cuándo eran sujetos de juicio político? Cuando eran En el elegidos. esquema original, En el efectivamente. esquema. Pero ese esquema ya cambió. Ujú. Entonces, debió haber cambiado también esa condición. Debimos haber reformado la Constitución. Pero no se En la reformó. consulta No se reformó. popular se mandó, que se mandó el 4 de febrero, debió haberse mandado también esto con el fin de garantizar. ¿Y por qué esto no consideró el blindaje, pues? Si son capaces de interpretar la Constitución, ¿por qué no consideró el blindaje de la Corte Constitucional? Bien podría, en este momento, bien podría el grupo de consejeros transitorios, o perdón, ya definitivos, mandar otra interpretación a la Corte Constitucional para que analice En eso estoy de acuerdo con en usted. esta Eso. nueva condición, porque puede establecerse contradicción con la Constitución. En del eso Ecuador. estoy de acuerdo con usted, que el Tiene- actual tiene- Consejo tiene Definitivo lógica. podría presentar una acción de interpretación. Pero mientras esa acción no se presente, tenemos una norma que dice que son susceptibles de juicio político. Que lo pueden hacer, estoy de acuerdo con usted. Correcto. Porque Yo- es una tesis interesante. Yo, por ejemplo, suscribo totalmente y estoy de acuerdo, ahí discrepo con Francisco, estoy de acuerdo con el doctor Guerrero en el sentido de que la Constitución no dice o no hubo una modificación respecto de que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana son sujetos de juicio político. Ahora bien, y eso también lo he dicho públicamente, totalmente de acuerdo en el sentido de que la propia Constitución establece la capacidad de la Asamblea Nacional para enjuiciar políticamente por acciones u omisiones en el desempeño de sus funciones. Y en este caso, toda la atención de los sectores políticos de la Asamblea que cuestionan al Consejo de Participación está centrada sobre ese Consejo y no se dice nada del Consejo Nacional Electoral de Transición, que fue el que termina haciendo la calificación de las, Totalmente de las de acuerdo en candidaturas. O sea, tuviste un Consejo transitorio que debió haber verificado el cumplimiento de requisitos, porque vamos a suponer que es real lo que se dice de José Carlos Tuárez. Demos el beneficio de la duda. Vamos a suponer que Tuárez falsificó documentos, no los presentó o lo que sea.
La calificación de la candidatura fue avalada por el Consejo Nacional Electoral. Pero ahí hubo un Y tienes, proceso, y tienes a los integrantes de ese Consejo Transitorio, de los cuales 2 forman parte hoy del Consejo Nacional Electoral definitivo. Sobre el Consejo Transitorio y sus omisiones o acciones no se dice nada de nada. Yo hasta ahora no veo a ningún legislador que plantee el juicio político. Sí, se ha planteado y es más, ¿Quién? El señor Gustavo Vega Delgado ya concurrió a la asamblea, trató Correcto. de explicar sobre el tema. ¿Quién ha planteado juicio político, No, Pancho? eso no. Nadie ha planteado. No vayas A eso me creer, refiero. No seas tan inteligente. O sea, planteas el juicio político contra Tuárez y no planteas el juicio político contra los miembros del Consejo Electoral Transitorio. Tienen tarea. Tú terminas a ver. Sí, a eso me refiero y mire, mal que tenga que dirigir mis dardos a la Asamblea Nacional, porque definitivamente es allí donde se están discutiendo los temas a la carta. Es allí donde se decide, cogen un documento y dicen, bueno, vamos a hacer esto, pero los temas importantes o lo que se debería, porque ya que están en una lucha sin cuartel contra la corrupción, que es también parte de la agenda del gobierno y de la Asamblea, han firmado toda un documento donde se involucran varias instituciones por la transparencia. Entonces creo que debería partir desde la Asamblea Nacional, pues generar una agenda real sobre los temas. Y coincido plenamente con Fabricio, con usted, doctor, en el sentido de que el Consejo Nacional Electoral es de una u otra manera en este momento quien debería estar siendo llamado a la Asamblea Nacional para que rinda cuenta sobre esto, porque sí, si bien es cierto, hay ciertas dudas, porque todo se genera a través de los medios de comunicación sobre las faltas aparentemente que ha cometido el señor Tuárez, pero debería ser justamente el Consejo Nacional Electoral. Es más, uno de los transitorios deja entrever en algún momento en una de las comparecencias que hace en la Asamblea que ellos enviaron un peritaje para revisar el tema grafológico de la firma de la supuesta afiliación del señor Tuárez al Partido Socialista. Deja como en el aire eso. Debería el Consejo Nacional Electoral actual responder sobre esos temas. Hay muchas dudas. No, quien debería responder, ¿sabes quién es? El Partido Socialista, por Dios, ¿qué? Compraron las firmas, falsificaron a Tuárez, alteraron los registros, sí, hay un montón de delitos. En fin, Pero ¿cuál Partido Socialista? Ah, bueno, no sé. ¿Cuál de todos? Ahí ya no hilen tan fino, no hilen tan fino. Ahí sí, Lo que les saliendo de este círculo, hay gente blanca. Me permito, al terminar este encuentro grato, por cierto, que promete ser nuevamente convocado en otra ocasión, agradeciéndoles a cada uno de ustedes por su presencia. Tenemos la costumbre de, en una palabra o en una frase, evaluar la semana. Con todo lo que hemos discutido, me encantaría escucharles sus puntos de vista. En una palabra o en una frase, ¿cómo termina la semana? Fabricio Vela. Carga montón. Doctor Juan Francisco Guerrero. Polarización. Estimada Paola Cabezas. caos. Yo le diría, con toda la crudeza del caso, grosera manifestación de politización de la justicia en el Ecuador. Esto es el poder de la palabra, esto es Rueda de Prensa. Un honor haber compartido con Paola Cabezas, el doctor Juan Francisco Guerrero y el siempre invitado, el apreciado contertulio, doctor Fabricio Vela Vinces. Gracias. Soy Ecuador Inmediato Radio y ya vuelvo.